El análisis de hoy nos mete de lleno en un texto que la verdad no se anda con rodeos. Para nada. Es un resumen de 2 Nefis 7, que para quienes lo conocen de la Biblia, pues es el capítulo 50 de Isaías. Y el material que tenemos para explorarlo lo describe como un capítulo sólida y sin diplomacia innecesaria. Me encanta esa descripción. Es que es la descripción perfecta. Este no es un texto para sentirse cómodo, ¿eh? Es corto, pero cada versículo es, como dice bien el análisis, teológicamente afilado. Sí. Va directo al hueso de temas como la responsabilidad, el poder y el sufrimiento. Totalmente. Y el propósito de Jacob, que es el profeta que lo cita, parece ser dejar claras 2 cosas. Primero, que el plan de Dios a través del Mesías no va a fallar, aunque su propio pueblo le dé la espalda. Ajá. Y segundo, una idea que vamos a explorar a fondo, que aquellos que rechazan la luz, pues terminan siendo consumidos por su propio fuego. Así que el tema central parece ser una relación rota y la pregunta del millón: ¿quién tiene la culpa? Exacto. Y el capítulo empieza poniendo las cartas sobre la mesa de una forma muy particular, casi como en una corte legal. Sí, arranca con Dios haciendo 2 preguntas que suenan a un desafío legal en toda regla. ¿Dónde está el acta de divorcio de vuestra madre? Y luego, ¿o a cuál de mis acreedores os he vendido? Son imágenes muy fuertes, ¿no? Muy formales. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que se está estableciendo desde el primer segundo el tema de la responsabilidad. En la cultura antigua, un acta de divorcio era el documento que un hombre le daba a una mujer para disolver el matrimonio. Era la prueba. Era la prueba de quién había iniciado la separación. Y bueno, vender a los hijos a un acreedor era una medida desesperada para saldar una deuda. O sea, Dios está diciendo: a ver, si yo terminé esta relación, muéstrenme la prueba. ¿Dónde está el papel que yo firmé? Justo. Si los vendí para pagar una deuda, díganme a quién le debo. Y la respuesta implícita es que esos documentos pues no existen. Precisamente. Es un golpe de efecto tremendo. No es un lamento del tipo, ay, ¿por qué me abandonaron? No. Es una declaración de inocencia. Claro. Está diciendo, yo no inicié esto. La ruptura no vino de mi lado. Y luego lo refuerza, diciendo que cuando llamó nadie respondió, que cuando extendió su mano nadie hizo caso. La causa del abandono, según el texto, no es un acto divino sino la inacción humana. El silencio del otro lado de la línea. Pero me pregunto, ¿por qué usar una metáfora tan fría? Tan legalista. Hablar de divorcio, de venta, suena muy duro. Es que la dureza es intencional. Busca eliminar cualquier ambigüedad. Ah, ok. No deja espacio para la excusa de es que Dios se alejó o Dios nos dejó solos. El texto lo plantea en términos de un contrato, de un pacto. Y desde esa perspectiva, Dios cumplió su parte. La otra parte simplemente no se presentó. Pone toda la carga de la prueba en el lado humano. Entendido. Entonces la culpa es humana. Pero aquí es donde podría entrar la excusa, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es que no respondimos a tu llamado porque no creíamos que realmente pudieras salvarnos. Dudamos de tu poder. Y es como si el texto se anticipara a eso. Exacto, se anticipa totalmente. La siguiente sección es una respuesta directa y casi abrumadora a esa posible duda. Dios pasa de la defensa legal a una demostración de poder cósmico. Dice básicamente, ¿acaso mi mano es demasiado corta para redimir? Claro. Con una reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, visto los cielos de tinieblas. Es como si pusiera su currículum sobre la mesa. Pero un currículum a escala universal. Está diciendo, puedo alterar las leyes de la física. ¿De verdad creen que el problema de ustedes es demasiado grande para mí? Exacto. Y esto nos lleva a un concepto clave del análisis que revisamos, la ceguera voluntaria. El problema no es que el poder de Dios sea insuficiente, sino que la gente elige no verlo. Elige no verlo. No es que no puedan, es que no quieren. Esa idea me parece fascinante. La ceguera voluntaria. ¿Por qué alguien elegiría no ver algo que está justo frente a sus ojos? Sobre todo si se trata de su propia salvación. Bueno, podemos especular, pero a menudo la ceguera es más cómoda. Reconocer ese poder implicaría un cambio, una responsabilidad. Quizás es más fácil vivir en un universo donde Dios no es tan poderoso, porque entonces nuestras propias fallas no parecen tan graves. Claro, tiene sentido. Es una forma, digamos, de orgullo intelectual, de decir,
Si no lo entiendo o no me conviene, entonces no es real. El texto presenta esta incredulidad no como una duda razonable, sino como algo absurdo. Es como taparse los ojos en medio de un incendio y decir, no siento el calor. Y justo cuando pensamos que el tema es esta relación entre Dios y un pueblo escéptico, el texto da un giro de 180 grados. Sí, total. Pasa de lo cósmico a lo personal y nos presenta a una figura increíblemente específica, el siervo sufriente. Y este es el corazón del capítulo. Aquí la profecía se vuelve íntima y brutal. Describe a este siervo, el Mesías, recibiendo la palabra de Dios cada mañana, teniendo lengua de erudito para sostener al cansado. Pero inmediatamente después viene el contraste violento. Uf, sí. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Los detalles son muy, muy gráficos. No dice simplemente sufrió. Describe azotes, que le arranquen la barba, que era un acto de humillación máxima en esa cultura. Máxima. Y que le escupan en la cara. Pero aquí tengo una pregunta que creo que es la clave de todo. ¿No es esto una contradicción? ¿Cómo puede alguien con lengua de erudito, que recibe la palabra de Dios, que tiene todo ese poder divino de su lado, permitir que le hagan esto? A primera vista suena una debilidad absoluta. Y esa es exactamente la idea que el texto quiere demoler. La clave está en una frase pequeña pero monumental. No me volví atrás. Ah. Su sumisión no es pasividad ni impotencia, es una decisión consciente. Es un acto de voluntad. Aquí el poder no se manifiesta evitando el dolor, sino atravesándolo deliberadamente por un propósito mayor. Entiendo. No es alguien a quien le suceden cosas, es alguien que camina hacia esas cosas porque es parte de su misión. O sea que la verdadera fuerza no está en el golpe que no se recibe, sino en la decisión de recibirlo sin retroceder. Eso cambia toda la perspectiva. No es una víctima, es un agente. Completamente. Es la redefinición del poder. El poder no es la capacidad de aplastar a tus enemigos, sino la capacidad de absorber su violencia sin desviarte de tu camino. ¡Wow! Y esa voluntad de acero, esa resolución inquebrantable, se resume en una de las imágenes más potentes de toda la Escritura, que viene justo después. La del rostro como pedernal. Hablemos de eso, porque es una imagen que se te queda grabada. Puse mi rostro como un pedernal. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué es el pedernal? El pedernal, o sílex, es una roca increíblemente dura. Es cuarzo. Los pueblos antiguos la usaban para hacer las puntas de sus flechas, herramientas. Ah, claro. Y para encender fuego al golpearla contra otra piedra. Es dura, afilada y puede crear chispas. O sea que la imagen es mucho más que solo ser fuerte. No es una cara de piedra pasiva. Es una cara con una dureza activa, decidida, que quizás hasta tiene un filo. Has dado en el clavo. No es el rostro de alguien que se aguanta el dolor con resignación. Es el rostro de alguien que avanza hacia el conflicto con una determinación absoluta, sabiendo el resultado. La imagen destroza cualquier visión sentimental o lastimera del Mesías. Esto no es pobre de mí, esto es vengo a cumplir una misión y nada ni nadie me va a desviar. ¿Y esa confianza de dónde viene? Porque una cosa es ser decidido y otra cosa es ser imprudente. Viene de la siguiente línea, porque sé que no seré avergonzado, y cercano está el que me justifica. Claro. Su resolución no se basa en su propia fuerza, sino en la certeza absoluta de que Dios es su juez y su defensor. Es tan grande esa certeza que lanza un desafío abierto. ¿Quién contenderá conmigo? Estemos de pie juntos. Es increíble. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Es una declaración de poder en medio de la humillación total. Mientras le escupen, internamente está retando a todo el universo a un juicio, sabiendo que ya lo ha ganado. Exactamente. Es la máxima invencibilidad espiritual en medio de la máxima vulnerabilidad física. Y esa figura, la del siervo con rostro de pedernal, nos lleva directamente al final del capítulo. Sí. Donde el texto se vuelve hacia quien lee y le dice, ahora te toca elegir. Sí, el capítulo nos deja en una encrucijada, con Dios caminos muy claros. Por un lado dice que los que temen a Dios y obedecen al siervo, aunque anden en tinieblas y carezcan de luz, deben confiar. Y por el otro lado, el resto. Los que encendéis fuego y os rodeáis de chispas. Me encanta esa imagen de encender tu propia luz. ¿Qué significaría eso hoy? Porque no creo que hable de hacer fogatas. Para nada. Es una metáfora potentísima sobre la autosuficiencia.
Encender tu propia luz es confiar en tus propias soluciones, ignorando la revelación. Ah, ok. Hoy en día, esas chispas pueden ser muchas cosas. Una ideología a la que nos aferramos, nuestra carrera como fuente última de identidad, el eco de nuestras redes sociales, una filosofía de vida que hemos diseñado a nuestra medida. Ya veo. Es la idea de yo me ilumino solo, no necesito una fuente externa. Es la antítesis del camino anterior. Unos confían en Dios precisamente cuando no ven nada, cuando están en la más absoluta oscuridad. Y los otros, en esa misma oscuridad, en lugar de confiar, se ponen a fabricar su propia linterna. Y aquí viene la consecuencia, que es la parte más escalofriante y brillante del capítulo. El texto dice: de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Uf. El análisis que revisamos lo explica de una forma muy clara. No se trata de un Dios que lanza un rayo como castigo. La imagen es mucho más íntima y trágica. Es como si la misma antorcha que encendiste para ver en la oscuridad ¡Tum! terminara incendiando tu propia casa. Exactamente. O sea que la destrucción viene desde adentro. No es un castigo externo, es un acto de autodestrucción. La misma luz que creaste para guiarte se convierte en el fuego que te consume. Exacto. Es una advertencia brutal contra el orgullo, sobre todo el orgullo intelectual. La idea de que nuestra razón, nuestra filosofía o nuestro esfuerzo son suficientes. El texto cierra el círculo perfecto. Sí. Empezó hablando de la responsabilidad humana en la ruptura del pacto y termina con la responsabilidad humana en la elección de la fuente de luz. En ambos casos, el destino no es algo que pasa, sino algo que se elige. Bien, hemos recorrido todo el capítulo. Empezamos con la pregunta de ¿quién tiene la culpa en una relación rota? Pasamos por el poder cósmico, nos enfrentamos a la imagen del siervo con rostro de pedernal y terminamos con esta elección entre dos luces. Si lo juntamos todo, ¿cuál es el mensaje final que Jacob quería transmitir con este texto tan afilado? Pues mira, el mensaje pulveriza dos ideas muy comunes incluso hoy. La primera es la idea de un Dios distante que se aleja o nos abandona cuando las cosas se ponen feas. El texto grita lo contrario. Dios estaba llamando, estaba extendiendo la mano, y fue el ser humano quien eligió no responder. La distancia la creamos nosotros. Y la segunda idea que pulveriza es la de un Cristo pasivo, una víctima sentimental del destino, ¿cierto? Totalmente. El análisis lo deja claro. Este texto lo presenta como un agente activo que avanza voluntariamente hacia el sufrimiento con una resolución de acero, con ese rostro de pedernal. Claro. No es alguien a quien la historia le pasa por encima. Es alguien que la enfrenta para cumplir una misión. Con lo cual, la conclusión que Jacob quería dejar grabada es inescapable. La misión del Mesías no va a fracasar. Se cumplirá con una determinación que no se puede romper. Así es. Sin embargo, el ser humano sí puede fracasar. Y fracasa en el preciso momento en que decide que su propia chispa es más fiable que la luz que se le ofrece. Sobre todo cuando el camino está oscuro. La responsabilidad, de principio a fin, recae en esa elección. El Mesías no fallará. Pero nosotros sí podemos, si elegimos nuestra propia luz. Es un cierre potente. Muy potente. Y nos deja con una última idea para reflexionar. El material que analizamos menciona que justo después de este capítulo tan intenso, viene 2 Nefi 8, que es un canto de consuelo, de liberación, una invitación a que Sión despierte y se vista de ropas hermosas. ¿Es un cambio de tono radical? Radical. De la advertencia más dura a la promesa más esperanzadora. Y eso plantea una pregunta final, entonces. Después de este análisis tan crudo sobre la responsabilidad, el sufrimiento y esa firmeza inquebrantable, me pregunto, ¿qué relación existe entre la voluntad de poner el rostro como pedernal y la promesa final de consuelo y liberación? ¿Será que para llegar a ese consuelo y a esas ropas hermosas es indispensable primero estar dispuesto a desarrollar esa resolución interna? ¿Es esa dureza, esa voluntad la puerta de entrada a la verdadera paz?